¿Hasta dónde puede llegar la violencia cuando la inocencia desaparece demasiado pronto? Desde Rosalío Reita hasta Jorge Manuel. Hoy veremos imágenes impactantes que se han vuelto virales y explicaremos qué nos revelan sobre este mundo oscuro. Número 5. Rosalío Reita. Rosalío Reita, nacido en 1990, fue sicario del Cartel de los Zetas. Me reclutaron a los 13 años y participé en más de 30 asesinatos, aunque fui condenado por 2 asesinatos en Laredo, Texas. Tenía casi 13 años la primera vez que arrebaté una vida. Rosalío Reita nació en 1990 en Nuevo Laredo, México, pero creció en Laredo, Texas, en una zona pobre. Abandonó la escuela en 6º grado, lo que lo hizo vulnerable al reclutamiento de los cárteles. El momento que lo cambió todo llegó cuando la curiosidad lo llevó a cruzar la frontera, adentrándose en un mundo de horror inimaginable. A los 13 años, Reita fue reclutado por el Cártel de los Zetas, asociado con el Cártel del Golfo, a través de su amigo Gabriel Cardona. Lo llevaron a un rancho en México y lo obligaron a cometer su primer asesinato bajo amenaza, lo que marcó el inicio de su carrera como sicario. Condujimos hasta un pequeño rancho en las afueras de Nuevo Laredo, y ese es el primer lugar donde he visto a gente ejecutada, a gente quemada viva. Treviño estaba en medio de todo. Él era el que mandaba. La manipulación psicológica era tan brutal como la violencia física. Empezó a intentar intimidarme y me preguntó si alguna vez había matado a alguien. Y yo, sin saber qué hacer, sin saber qué pasaba a mi alrededor, simplemente dije que sí. Pero, ni siquiera sé por qué respondí tan rápido. ¿Por qué dije que sí? Esa primera mentira se convirtió en una sentencia de muerte para una víctima desconocida, y el comienzo de la transformación de Rosalío en una máquina de matar. Y esa fue la primera vez que tuve que dispararle a alguien, esa misma noche. El entrenamiento posterior estaba diseñado para despojarme de todo vestigio de humanidad y conciencia. Bueno, el entrenamiento que recibí es casi igual, pero no se practica con blancos de papel. Es una zona de guerra constante. Se practica con blancos reales. La magnitud de la violencia a la que Rosalío estuvo expuesto era incomprensible. Solía haber 50, 60, a veces más de 100 personas, como ganado destinado al matadero. Si bien Rosalío afirmó estar involucrado en más de 30 asesinatos, finalmente fue condenado por 2 asesinatos específicos que demostraron la naturaleza premeditada de sus crímenes. Reita fue condenado por 2 asesinatos en Laredo, Texas. Moisés García, asesinado el 8 de diciembre de 2005 en un tiroteo desde un vehículo tras salir de un restaurante con su esposa embarazada y su hijo. Y Noé Flores, asesinado el 8 de enero de 2006 en un intento fallido de asesinato dirigido contra su medio hermano. El final llegó cuando el miedo finalmente venció a la lealtad. Temiendo represalias de miembros de cárteles rivales, Reita se entregó a la USDA en Monterrey, México, y fue arrestado. La misma organización que le había dado poder y propósito se había convertido en su mayor amenaza. La justicia, cuando llegó, fue severa. Se declaró culpable de ambos asesinatos, recibiendo 40 años por el de Flores y 30 por el de García, sumando un total de 70 años cumplidos consecutivamente. A los 19 años, Rosalío fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Número 4. Gabriel Cardona. El amigo que lo condujo inicialmente a la órbita letal de los Zetas se convertiría en Gabriel Cardona, tan famoso como él, si no peor. En el retorcido mundo del reclutamiento para los cárteles, pocas historias ilustran la corrupción de la amistad como la de Gabriel Cardona. Gabriel Cardona, nacido alrededor de 1987, fue sicario del Cártel del Golfo y los Zetas, involucrado en múltiples asesinatos, incluyendo casos de alto perfil en Laredo, Texas y México. El camino de Gabriel hacia la muerte comenzó con la adolescencia problemática que caracteriza a tantos jóvenes en las comunidades fronterizas. Gabriel Cardona creció en el sur de Texas y abandonó la preparatoria tras meterse en problemas con las drogas y la delincuencia. Su vínculo con el Cártel del Golfo y los Zetas no surgió de la noche a la mañana. Fue un descenso gradual que comenzó con el contrabando de autos y armas. El punto de inflexión llegó durante un periodo en prisión en 2005, donde Gabriel conoció a la clase de personas que cambiarían su vida para siempre. Su relación con el Cártel del Golfo y los Zetas comenzó con el contrabando de autos y armas, y se convirtió en sicario tras conocer a miembros de alto rango del cártel durante un periodo en prisión en 2005. Este encuentro le permitió conocer a Miguel Treviño, el mismo líder del cártel que posteriormente reclutaría a su amigo, Rosalío Reita. El papel de Gabriel en la organización fue significativo y letal.
Cardona formaba parte de una célula de 3 personas responsable de múltiples asesinatos. Los incentivos financieros eran sustanciales desde cualquier punto de vista. Recibía $500 semanales, con comisiones de hasta $50,000 por asesinatos de alto perfil. No se trataba de operaciones de poca monta, sino de asesinatos profesionales llevados a cabo a cambio de una suma considerable de dinero. Los métodos empleados por Gabriel y su célula eran particularmente brutales. Era conocido por métodos brutales como el guiso, la quema de cuerpos en bidones llenos de diésel. Algunos de los crímenes más notorios de Gabriel ocurrieron al otro lado de la frontera, en México. Entre los incidentes notables se incluyen el asesinato por error de identidad de Noé Flores en enero de 2006, cuyo objetivo era su medio hermano, y el secuestro y asesinato de Inés Villareal, de 14 años, y Jorge Avilés, de 19, en marzo de 2006 en Nuevo Laredo, México. El asesinato de una niña de 14 años demuestra la total ausencia de límites morales que caracterizaba estas operaciones. Cuando se le preguntó sobre el número total de víctimas, la respuesta de Gabriel fue escalofriante, con una indiferencia despreocupada. El fin llegó gracias al tipo de evidencia que las fuerzas del orden modernas se especializan en reunir. Arrestado en abril de 2006 tras el hallazgo de su huella dactilar en un coche de huida, Cardona enfrentó cargos estatales y federales. Esta única prueba forense desenmascaró lo que había sido una operación criminal cuidadosamente planeada. En 2008, fue condenado en un tribunal estatal por 5 asesinatos y recibió una condena de 80 años. Pero la condena estatal fue solo el comienzo. En 2009, se declaró culpable en un tribunal federal de conspiración para secuestrar y asesinar en un país extranjero, entre otros cargos, y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el juez Miquel Álvarez. Durante su sentencia federal, Gabriel no mostró remordimiento alguno por sus actos. El juez señaló que el caso justificaba la pena de muerte, pero su declaración de culpabilidad evitó ese resultado. A julio de 2025, Cardona seguía encarcelado, cumpliendo cadena perpetua. Aunque la historia de Gabriel Cardona está impregnada de sangre y traición, no todos los roces con el narcotráfico implican asesinato. Algunos se originan en la desesperación, la ingenuidad o la pura imprudencia. Aquí entran en escena 2 jóvenes cuyas decisiones no las llevaron a matar, pero casi les cuestan todo. Numéro 3. Mikla McCollum y Melissa Reed. Conocidas como las 2 de Perú, fueron arrestadas en 2013 por intentar contrabandear cocaína desde Perú. Cumplieron aproximadamente 2 años y medio de prisión antes de ser puestas en libertad condicional en 2016. Su caso causó sensación internacional, no por la violencia ni el asesinato, sino por lo comunes y cercanas que parecían a la gente de todo el mundo. Ambas mujeres provenían de diferentes orígenes, pero las circunstancias y las malas decisiones las unieron. Miquela McCollum, nacida en 1993 en Dungannon, Irlanda del Norte, y Melissa Reed, nacida en 1994 en Lenki, Escocia, tenían 20 y pocos años cuando fueron arrestadas. Ambas trabajaban en Ibiza antes de involucrarse en una operación de narcotráfico, atraídas por incentivos económicos e influenciadas por su entorno. El crimen que cambiaría sus vidas para siempre comenzó con lo que parecía una simple petición. El 6 de agosto de 2013, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, fueron detenidas con 12 kilos de cocaína ocultos en su equipaje, con la intención de volar a España. La cantidad de cocaína involucrada, con un valor aproximado de 1,5 millones de libras esterlinas, demostró que no se trataba de una operación de poca monta, sino de una importante red internacional de narcotráfico. Inicialmente, ambas mujeres intentaron atribuirse el papel de víctimas, no de participantes voluntarias. Inicialmente afirmaron haber sido coaccionados por una banda armada, pero luego admitieron su participación. Este cambio de versión reflejó la realidad de que sus afirmaciones iniciales de coacción eran insostenibles ante las pruebas. ¿Cuánto miedo sentiste, Miquela, cuando descubrieron lo que llevabas? Oh, fue aterrador. No creo que al principio, de hecho, ya sabes, acababa de digerir la información. Estaba un poco aturdido, y creo que me llevó bastante tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando y del lío en el que me había metido. El proceso legal se desarrolló con relativa rapidez para los estándares peruanos. Se declararon culpables el 25 de septiembre de 2013 y fueron condenadas el 17 de diciembre de 2013 a 6 años y 8 meses de prisión. Esta sentencia se consideró leve, ya que podrían haber enfrentado hasta 15 años de prisión si hubieran sido declaradas culpables en el juicio. La experiencia en prisión fue dura y transformadora para ambas mujeres. McCollum describió posteriormente su experiencia en prisión con gran detalle. Recordó haber dormido en camas de cemento,
haber ingerido alimentos plagados de insectos y haber presenciado intensas dinámicas carcelarias, incluyendo actividad sexual entre los reclusos. El proceso de liberación fue escalonado y complejo. Tras ser liberada en 2016, MC Koyum regresó a Irlanda en agosto tras una breve estancia en Perú, mientras que Reid regresó a Escocia inmediatamente. Desde su liberación, ambas mujeres han abordado sus vidas tras la condena de forma muy diferente. MC Koyum ha escrito un libro, ha aparecido en documentales y se graduó de la universidad en 2023. Su disposición a hablar públicamente de su experiencia la ha convertido en una especie de portavoz de los peligros del narcotráfico. En cambio, Reid ha mantenido un perfil bajo. Según The Sun, colabora con Citizens Advice tras su liberación y vive discretamente en Kirkintilloch, Escocia. Pero aunque los dos de Perú finalmente salieron libres, no todos tienen una segunda oportunidad. Como este adolescente, cuya noche de terror en Juárez dejó 6 muertos y le valió una de las sentencias más severas de la historia moderna de México. Número 2. Jorge Manuel C. Jorge Manuel probablemente tenía 18 años cuando cometió los crímenes en 2023 y fue sentenciado a 150 años de prisión en México por matar a 6 personas en Juárez, lo que refleja la gravedad de sus acciones. La brutalidad comenzó una fría noche de febrero de 2023. El 8 de febrero de 2023, Jorge Manuel, junto con un cómplice menor de edad, cometió el asesinato de 6 hombres en la urbe Vila del Prado. Entre las 11:30 y la medianoche, este adolescente y su cómplice visitaron varias viviendas en un asalto coordinado que revela una exhaustiva planificación y preparación. La naturaleza coordinada de estos ataques, que afectaron múltiples domicilios en un corto periodo de tiempo, indica una ejecución planificada, consistente con operaciones de tipo cártel. La justicia actuó con celeridad en este caso. Jorge Manuel fue detenido en flagrancia por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cerca de la última escena del crimen el 8 de febrero de 2023. El rápido arresto sugiere que la policía respondió con prontitud a los reportes de violencia, atrapándolo con las manos en la masa poco después del último homicidio. Cuando llegó su día en el tribunal en noviembre de 2024, el juez mexicano no tuvo piedad. Un juez mexicano lo condenó a 150 años de prisión. Esta sentencia es notablemente severa incluso para los estándares mexicanos, donde la pena máxima suele ser de 60 años. Sin embargo, en casos de homicidios múltiples, las sentencias pueden ser acumulativas, lo que convierte a 150 años en un término simbólico que indica cadena perpetua. El tribunal también ordenó una indemnización económica, exigiéndole pagar aproximadamente $473,000 en reparaciones a las familias de las víctimas. Actualmente, cumple su condena en el Cerezo N Grados 1-3 prisión en Juárez Sur, donde probablemente pasará el resto de su vida. Pero Jorge Manuel no fue el primer adolescente en conmocionar a México con actos de brutalidad calculada. Años antes, un asesino mucho más joven ya había asombrado al mundo, no por el número de víctimas, sino por su edad. Edgar Jiménez Lugo, El Ponchi. Quizás ningún caso haya captado la atención internacional como el de Edgar Jiménez Lugo, conocido por el escalofriante apodo de El Ponchis. El Ponchis fue arrestado a los 14 años en México en 2010 por su participación en el asesinato de 4 personas, con actividades vinculadas al Cártel del Pacífico Sur, una facción del Cártel de los Beltrán Leiva. Nacido en 1996 en San Diego, California, la historia de Edgar comenzó como la de muchos niños inmigrantes atrapados entre 2 mundos, 2 países y, en última instancia, 2 destinos muy diferentes. Edgar Jiménez Lugo, nacido en 1996 en San Diego, California, fue criado en México por su abuela tras la lucha de sus padres contra la drogadicción. Tras el fallecimiento de su abuela, se vio a la deriva en un mundo donde los niños huérfanos apenas eran útiles, salvo como instrumentos de violencia. Tras su muerte, fue reclutado por el Cártel del Pacífico Sur a los 11 años, lo que sentó las bases para su participación en actividades delictivas. Lo que siguió fue una pesadilla que conmocionaría al mundo y obligaría a México a confrontar la terrible realidad de los niños soldados en su guerra contra el narcotráfico. Los crímenes que finalmente llamarían la atención internacional sobre Edgar fueron tan brutales como metódicos. Jiménez Lugo admitió haber torturado y decapitado al menos a 4 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados colgados de un puente en Cuernavaca en agosto de 2010. Entre las víctimas se encontraban un estudiante, un cocinero universitario, un empleado de gasolinera y el dueño de un pequeño negocio. Pero el historial criminal de Edgar iba mucho más allá de estos 4 asesinatos. También estuvo involucrado en el secuestro de otras 3 personas y otros delitos relacionados con las drogas,
alegando haber actuado bajo los efectos de las drogas y bajo amenazas del cártel. La manipulación psicológica y la coerción empleadas por el cártel crearon una tormenta perfecta de violencia y desesperación. El arresto que lo cambiaría todo se produjo en diciembre de 2010. Arrestado en el aeropuerto de Cuernavaca mientras intentaba huir a San Diego, fue encontrado con 2 pistolas y cocaína. Los procedimientos legales subsiguientes pusieron de relieve los complejos desafíos que supone procesar a niños soldados. Juzgado en un tribunal de menores de Morelos, fue condenado a 3 años de prisión, la pena máxima para menores, según los límites legales de la época. Los críticos argumentaron que 3 años eran insuficientes para crímenes tan atroces, mientras que otros señalaron que el propio Edgar fue víctima de explotación y abusos sistemáticos. El desenlace de la historia de Edgar dio un giro inesperado. Liberado en noviembre de 2013, Jiménez Lugo fue enviado a San Antonio, Texas, para rehabilitación, pero su paradero y actividades actuales siguen siendo desconocidos hasta 2025. Sin embargo, no toda su participación juvenil en el narcotráfico se asemeja a la sangrienta historia de Edgar. A veces la manipulación es más discreta. El siguiente miembro del cártel no mató a nadie, pero convirtió su preparatoria en un campo de reclutamiento para los cárteles. Numéro 1. Philippe Junior Webb. Un joven de 18 años que cursaba el último año de preparatoria en 2018, participó en el reclutamiento de compañeros para el tráfico de drogas y personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, probablemente vinculado a operaciones de tráfico más grandes. Lo que hace particularmente inquietante el caso de Webb es cómo se aprovechó de la confianza y la amistad de sus compañeros, convirtiendo su instituto en un campo de reclutamiento para una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Los narcotraficantes utilizan a estudiantes de instituto para contrabandear drogas a la frontera. Y no solo eso, sino que también los utilizan para reclutar a otros estudiantes. Webb era ciudadano estadounidense residente en Tijuana, México, y cursaba la preparatoria en Chula Vista, California, al momento de sus delitos. Esta doble existencia le permitía moverse libremente entre 2 países, manteniendo la fachada de un adolescente estadounidense normal. El proceso de reclutamiento fue tan calculador como cruel. Webb reclutaba a otros estudiantes de preparatoria para contrabandear metanfetamina y fentanilo, ocultándolos en sus cuerpos y cruzando puertos de entrada como San Isidro y Otay Mesa. No eran delincuentes empedernidos. Eran adolescentes atraídos por promesas de dinero fácil y aventuras, sin saber que arriesgaban todo su futuro por unos pocos cientos de dólares. Los pagos ofrecidos eran cuantiosos para los estándares de un adolescente, pero irrisorios considerando los riesgos que implicaba. Los informes indican que ofrecía pagos de $300 a $500 por viaje, a veces repartiendo dinero en efectivo en el baño de la escuela y presionando a los estudiantes para que continuaran. La actividad criminal de Webb no se limitaba al narcotráfico. Su arresto se produjo como resultado de un delito aún más grave. En mayo de 2018, fue sorprendido intentando contrabandear a 2 personas indocumentadas, una china y una mexicana, en la cajuela de su vehículo, lo que resultó en su arresto en la frontera. El componente de trata de personas de su operación demostró un desprecio cruel por la vida humana que iba más allá del mero tráfico de drogas. Los acuerdos financieros para el tráfico de personas revelaron la cuantiosa cantidad de dinero involucrada en estas operaciones. Según informes, la hermana de José Carmen pagó $14,000 por su tráfico, mientras que Min Lin afirmó que su iglesia organizó su viaje por una tarifa desconocida. La investigación que llevó a Webb a la cárcel fue metódica y exhaustiva.